fundamental de lo que se me da bien o de lo que hago por lo menos todos los días de mi vida, además de comer, ¿no? Que es chistes, viñetas o humor gráfico. Pero lejos de hablar de mí, porque yo creo que en cierto modo de mí poco más podría contar que no haya dicho ya, excepto lo que alguien quiera luego preguntarme, me gustaría hablar de todos los humoristas gráficos, de todos los caricaturistas o de todos los dibujantes que como yo se han dejado los codos en el norte de Castilla. Y me he entretenido en revisar un poco todo el periódico y ver qué humor gráfico, qué caricaturas se han hecho a lo largo de la historia del periódico. Hombre, lo más reciente lo conocéis, y de toda esa gente quiero hablar en principio porque son mis compañeros y mis amigos. Yo he convivido muchísimos años con Pedro Guerra, que ahora está en Último Cero dibujando y que es un maestro para todos los humoristas gráficos y los dibujantes de Valladolid. Pedro Guerra empezó haciendo todo tipo de dibujos en el norte de Castilla, pero lo que mejor se le daba eran los dibujos de opinión. Él hacía pues esos grandes dibujos llenos de 1000 rayas, de su estilo tan característico, ¿no? Hacía también caricaturas constantemente de todo tipo de personajes, aunque yo creo que casi todos los vallisoletanos le vamos a recordar siempre por su magnífica colección de cineastas, ¿no? Porque otra de las pasiones de Pedro Guerra es el cine y se notaba siempre en sus dibujos detallados, de punta fina, hechos con muchísimo cariño. Yo he visto a Pedro Guerra horas y horas en el tablero dejándose literalmente los ojos haciendo sus dibujos. Cierto que él no era un humorista gráfico al uso, él no hacía la viñeta inmediata del día, porque él era un dibujante digamos de periódico, era un dibujante de redacción, y él hacía lo que le pedían en cada momento, era un dibujante de oficio, es un dibujante de oficio, ¿no? Y conviví con él, y he convivido y convivo con personas tan queridas para mí como Horcajo, que a lo mejor en Valladolid no es muy conocido, pero sí en Segovia, porque sobre todo ha publicado en la edición de Segovia. José Horcajo es uno de los mejores humoristas gráficos que hay en España. José Horcajo ha sido finalista en varias ocasiones en el Premio Nacional de Ilustración, que últimamente ganó Máximo, que ha ganado gente como Quino, que han ganado los grandes, ¿no? Él está a la altura, pues eso, de un Chumichúnez, de un Madrigal. Es uno de esos humoristas gráficos de raza de toda la vida, que publicó en el Papus, que publicó en el Jueves, en los tiempos en que era imposible publicar en el Jueves sin tener que ir al juzgado un día sí y uno no como ahora. Y es un placer compartir las páginas del norte de Castilla con él. Las comparto con Antón todos los días, que ahora firma como Nick y que un poquito antes publicaba como Antón. Las he compartido y he compartido hueco directamente con Sin, que en paz descanse y que nos dejó hace unos cuantos años, que ha sido un humorista gráfico sobre todo muy conocido en el sur de España, en los diarios del sur de España, y que bueno, a lo mejor ahora le recordáis por esas dos abuelitas que siempre estaban sentadas en una silla hablando de medicamentos y demás. Comparto ahora también periódico con Ramón, que es una institución en España, es uno de esos humoristas gráficos que llevan toda la vida y espero que sigan muchísimos años, ¿no? Esos son, digamos, los contemporáneos. También tengo de contemporáneo incluso a Nieto, a mi querido amigo Nieto, con el que he compartido periódico, no contemporáneamente, porque digamos que nos sustituimos mutuamente en el norte de Castilla, pero sí hemos compartido viñeta local y viñeta regional durante muchísimos años antes de que se fuera a publicar diariamente a la ABC, ¿no? Esos son los contemporáneos. Pero también me gustaría hablar de todos los humoristas gráficos o todos los dibujantes que ha habido anteriormente. Anteriormente no había humor gráfico como tal, excepto dos excepciones de las que hablaré al final. ¿Cómo comienza el humor gráfico en los periódicos? Bueno, pues el caso de Valladolid es un poco distinto al del resto de España, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Valladolid tenía un periódico que era el norte de Castilla, era un periódico de provincias, en el que el humor gráfico, bueno, pues requería una inversión carísima. En el siglo XIX en España prácticamente nadie publicaba humor gráfico. Lo que había era revistas de humor gráfico, revistas literarias que de vez en cuando publicaban caricaturas. Aquí en Valladolid había
algunas de ellas. Por ejemplo, en 1865, en la época del norte de Castilla, poco después de que se fundara, José Estrañi fundó una revista que se titulaba La Murga, y cuyas caricaturas estaban hechas por Manuel Fernández Oliva. Y en 1871 había una revista que se llamaba Mefistófeles, dirigida por Salvador Seijas, y otra que se llamaba El Museo, en la que era Rafael Pierraz el que publicaba sus viñetas, ¿no? En 1875 he encontrado que había otra que se titulaba La Pajarera y que rezaba así en su cabecera: álbum de caricaturas escrito por José Estrañi y dibujado por Manuel Pérez Vicente. Así era de solemne el asunto de las caricaturas. Tan caro era el asunto, tan difícil de vender, que, por ejemplo, Ricardo Huerta, uno de los más afamados humoristas gráficos y caricaturistas que hubo a finales del siglo XIX y principios del XX, era profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valladolid, fundó una revista que se titulaba, en 1875, que se titulaba El Inocente, periódico inofensivo que se publica todos los años y gracias. Es decir, que hacía uno al año, y además salía el 28 de diciembre, en el que hacía un álbum de caricaturas, normalmente de políticos. Salían concejales, políticos, artistas, etc. Y lo que siempre acompañaba a esas caricaturas, curiosamente, era un ripio, eran unos versos, ¿no? De tal modo que la gente, relacionaba siempre en su cabeza los ripios como algo humorístico con una caricatura, con un dibujo grotesco, ¿no? Así era como entramos en el siglo XX y como en el norte de Castilla comienzan a aparecer y empiezan a verse publicadas las primeras viñetas. Pero antes de decir nada de esto, yo creo que es mejor que primero tengamos un pequeño y breve descanso musical. Qué bien, qué decadente, qué al hilo queda perfecto. Pues a principios del siglo XX, cuando acababan, pocos años después de comprar el periódico, Santiago Alba y César Silió, por todos bien conocidos, aquí en Los Vadillos conocemos por lo menos a Silió muy bien y nos hemos acordado de él y de su familia muchísimo. Sobre todo los días de altas presiones, cuando la chimenea de las cerámicas Silió nos inundaba las casas del hollín y de todo el humo que daba aquella magnífica cerámica. Bueno, pues aparte de próceres para la patria, como fueron los dos, ministros, uno de conservadores, otro de liberales, los dos, cuando entraron en el norte de Castilla como un elefante en una cacharrería y empezaron a soltar allí dinero, a cambiar las maquinarias, a contratar mejores redactores, dijeron: nada, aquí a saco, vamos a tirar la casa por la ventana. Y a principios de siglo dijeron: en ferias nosotros tenemos que tener dibujante y tenemos que tener ripio o por lo menos chascarrillo. Y al primero que le tocó en suerte la movida fue un tal Sileno, que en 1902 empezó a publicar 3 o 4, no recuerdo muy bien, pero creo que fueron 3 o 4 viñetas en el norte de Castilla. Vosotros imaginaos la inversión que significaba eso, porque cada vez que alguien hacía un dibujo de esos, de ese había que hacer un daguerrotipo, de aquel daguerrotipo había que hacer o una litografía o un grabado en seco, en punta seca. Bueno, la alta tecnología de la época al servicio de un chascarrillo, y me he traído dos porque eran tan cándidos y eran tan tiernos
me producen tanta ternura que quiero que los escuchéis. El dibujo os le podéis figurar, no los he